Bueno, existe un problema en muchas democracias en la primera dimensión, la dimensión electoral. Es cierto que en muchos países no se elige democrática y competitivamente a los líderes políticos. Eso ocurre en gran parte del mundo. De hecho, solo 1.000 millones de personas disfrutamos de un régimen democrático donde podemos elegir a los partidos políticos y donde no existe una manipulación, no una manipulación como mínimo total y abusiva de los poderes públicos, ¿no? Y que las elecciones, pues bueno, permiten el juego entre actores políticos muy diversos. Dicho eso, España no se encuentra en esa situación. Como bien comentabas, en la dimensión de elegir a los líderes políticos somos una democracia plena, entre las 10 mejores del mundo, tenemos una democracia electoral en esa dimensión muy buena, pero el problema lo tenemos en la otra dimensión, la dimensión un poco oculta de la democracia, que no consiste en elegir a los líderes democráticamente, sino en controlarlos también electoralmente, controlarlos por parte de la ciudadanía una vez están en el poder, porque una vez estás en el poder, prácticamente todo el mundo se está dando una presidencialización de las instituciones, los ejecutivos están concentrando mucho poder, también las democracias occidentales. En España veíamos un cara a cara entre los líderes políticos como si estuviéramos en un sistema presidencial, cuando en el sistema parlamentario no tendríamos a los líderes de los dos principales partidos políticos, sino que deberíamos tener a los representantes de todos los partidos políticos presentando sus programas, no hablando de que yo voy a ser presidente, sino hablando de las políticas de mi partido van a influir en el gobierno, en el cual seguramente no voy a tener mayoría absoluta. Pues esta presidencialización de la política lo que ha hecho es también que los ejecutivos tengan margen de maniobra para controlar las instituciones, para colonizarlas, para poner a tus amigos al frente del CIS o de Radio Televisión Española y por supuesto de los ministerios, digamos, dejando de lado a los funcionarios e imponiendo cada vez más criterios políticos. Esa parcialidad en la ejecución de las políticas públicas, en la implementación de los deseos de todos es donde tenemos el problema, ¿no? Creo que legislamos relativamente bien, pero a la hora de ejecutar no ejecutamos las políticas de manera imparcial, sino que existe la sospecha generalizada, como mínimo entre los españoles, de que las políticas públicas se ejercen para beneficio, sobre todo, de los simpatizantes del partido de gobierno. Son unos mecanismos para resolver estos problemas que están muy estudiados, que son bastante eficientes porque costarían muy poco de implementar económicamente y nos darían un gran resultado en términos de mejora de la calidad de las instituciones, pero políticamente son muy difíciles porque consisten básicamente, en primer lugar, en que los políticos se aten las manos, ¿no? Como Ulises al mástil, tienen que atarse las manos en la gestión de la cosa pública. Los políticos están para tomar las grandes decisiones, pero no para ejecutarlas, ¿no? Y lo que deberíamos es ir progresando hacia un modelo que lo vemos en los países anglosajones o nórdicos, donde el ejecutivo es cada vez más pequeño, pero más dinámico y más flexible, y la ejecución de las políticas públicas está en manos de agencias independientes, agencias de verdad, no agencias solo en nombre, que es lo que ocurre en España, que son agencias en teoría, pero que dependen del ministerio de turno, dependen del político de turno. Eso es lo que deberíamos conseguir en primer lugar. En segundo lugar, junto a la despolitización, también hay que desburocratizar las administraciones, porque una respuesta muy sencilla, la vemos en España, es bueno, vamos a reemplazar a los políticos por funcionarios de carrera, funcionarios que inician su carrera política desde muy jovencito dentro de un determinado cuerpo, que no se van moviendo de un lugar a otro, con lo cual acabamos con un gobierno de silos, en el cual es muy difícil moverse de un ministerio a otro, cuando en realidad hoy en día necesitamos cada vez más gente en las administraciones públicas que trabajen en proyectos, que sean transversales, que tengan movimientos en diagonal. Hemos de conseguir un sector público lo más parecido posible al dinamismo del sector privado, obviamente manteniendo todo tipo de garantías para evitar los abusos. ¿Y cómo se consigue? Con la tercera pata. La tercera pata sería la transparencia, el acceso a la información, para evitar que junto a esa mayor flexibilidad, junto a esa relajación de las rigideces del modelo funcionarial, pues no se nos cuelen las endogamias, no se nos cuelen los nepotismos, no coloques al cuñado o la cuñada en un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, transparencia, desburocratización y despolitización, creo que son las tres patas. Obviamente son muy fáciles de decir y difíciles de ejecutar, aunque la mayoría de partidos en la oposición pueden decir que lo van a poner en práctica. Una vez llegan al gobierno utilizan aquella frase de ahora es nuestro turno de comer, ¿no?
Pues voy a sonar un poco como Margaret Thatcher haciendo la comparación entre el Estado y la familia, pero un poco en una familia en la que solo concedes derechos a tus hijos y les das cosas y no les obligas a poner la mesa, no les obligas a sacar la vajilla de lavavajillas, no les obligas a hacerse la cama, pues obviamente acaba siendo un auténtico desastre. Pues lo mismo ocurre un poco por los Estados, sin ponernos paternalistas, pero es cierto que debemos ofrecer derechos a los ciudadanos, obviamente derecho a la sanidad, derecho a la educación y el derecho que todavía creo que falta más en España, el derecho a la emancipación a los 18 años. Los españoles se van de casa de media a los 30 años o más, es decir, 10-12 años por encima de muchos otros países europeos, es decir, tienen 10-12 años de menor madurez, digámoslo así, políticamente correcto, menor madurez económica y psicológica y social que muchos de sus correligionarios europeos. Entonces hay que emanciparlos y eso se tiene que hacer con imponer unos nuevos derechos, que sean la herencia universal de los 20.000 euros o que sea un sistema de créditos, etcétera, lo podemos discutir, pero es posible y creo que es necesario que ampliemos derechos, incluso en la ciudadanía española. Ahora bien, con cada ampliación de derechos también tenemos que introducir algún deber que lo contrarreste, sea un servicio militar obligatorio, un servicio civil obligatorio, o sea que el dinero que recibes del gobierno lo vayas devolviendo en cómodos plazos a lo largo de tu vida laboral, ¿no? Pero es necesario exigir a la gente, por ejemplo, en la expansión de este derecho, que también cumpla con un deber.